Damos gracias al Señor en esta mañana porque el Señor nos ha permitido levantarnos con bien y llenos de salud para poder alabar y bendecir su nombre. Sabemos, hermano, y es triste y lamentable que muchos, tanto cristianos como no cristianos, en este día no han podido levantarse, y hay otros que están aquejados por un sinnúmero de dolencias que lastimosamente ni la ciencia médica, con todos los recursos que tiene, puede ayudarle a calmar su dolor. Otros han partido, han dejado de existir en este mundo y lastimosamente unos van a tener un encuentro con su Señor y otros van a perdición eterna, como la palabra de Dios enseña. Bien, en esta hermosa mañana vamos de nuevo al libro de los Hechos, al capítulo 8, verso 26, y estamos hablando, hermano, sobre un encuentro provechoso, y esta sería la cuarta entrega sobre este gran verso que nos asigna a nosotros, que es el verso 26 del capítulo 8 del libro de los Hechos. Estamos dando, hermano, como si fuera un tour. Estamos haciendo un recorrido por un sinnúmero de eventos que están relacionados con este texto, con el verso 26. Entonces, en ese tour, hermano, que hemos venido dando, como dije el domingo pasado, hemos estado hablando del Señor, de lo que es el señorío del Señor, de lo que es el ángel, de lo que significa el nombre Felipe. Hemos estado hablando de aquella mujer, hermano, que se trasladó 4.156 kilómetros y medio para poder escuchar la sabiduría de Salomón. Hemos tocado varios tópicos. Hoy, hermano, quiero tocar un tópico que está totalmente relacionado con este verso 26. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Si bien es cierto, hermano, Felipe se encontraba en Samaria en un gran avivamiento evangelístico. Este hombre de Dios, que después del mandato del Señor, aunque no tenemos claro si Felipe fue cristiano antes de la ascensión de Cristo o después de la ascensión de Cristo. Lo cierto es que la historia de Felipe comienza en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Este Felipe del que nosotros estamos hablando, hermano, no es Felipe el hermano de Simón Pedro. Este Felipe es quien es nombrado por primera vez como diácono en la iglesia, y en el capítulo 6 del libro de los Hechos nosotros vemos que se mencionan un sinnúmero de las características que tenían que tener estas personas que iban a servir a las mesas. Ahora bien, como decía anteriormente, en el capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos, nosotros vemos que el Señor le da a los discípulos un mandato: no se vayan de Jerusalén hasta que no vengan sobre ustedes el Espíritu Santo, el cual lo va a invertir de un poder para que ustedes me puedan ser testigos, primeramente en Jerusalén, luego en Judea y después Samaria y los confines de la tierra. Hermano, yo quiero que usted medite en estos cuatro hechos que el Señor menciona. Primero en Jerusalén, y hablamos de Jerusalén como la capital, como la ciudad de paz del Señor.
también hablamos de Judea. Y está Judea circunscrito dentro de los parámetros del pueblo de Israel. Luego está Samaria. ¿Y qué representa Samaria aquí, hermano? ¿Por qué los samaritanos? Porque los samaritanos, hermano, tienen un parentesco directo con los judíos. La diferencia existe y la rivalidad entre estos dos pueblos existía, hermano, porque en el tiempo del primer testamento, Asiria y luego Babilonia asistió y llevó cautivo y trajo un sinnúmero de pobladores de otras ciudades y lo injertó allí en Samaria. Y de allí, hermano, salió un mestizaje, una mezcla entre judío y gentil, que los judíos puritanos más puros rechazaban a estos judíos. Sin embargo, Cristo, hermano, de donde nos viene la salvación, que es Cristo, es nuestro autor y consumador de la vida, es judío. El evangelio tenía que primeramente predicarse a los judíos de Jerusalén, a los judíos de Judea, a los judíos de Samaria y por último los confines de la tierra. Y hermano, ese llamado lo entendió Pablo concretamente, porque Pablo, donde quiera que se movía, como punto de contacto, Pablo iba primeramente a la sinagoga, Pablo iba primeramente a los judíos y le anunciaba la verdad del evangelio, y luego entonces iba a los gentiles. Llegó un momento en que el apóstol Pablo dijo: me desligo, entre comillas, hermano, y me voy hacia los gentiles, porque vio que los judíos, hermanos, sobre todo los judaizantes, perseguían a Pablo como si Pablo fuera la bestia o el enemigo tan tenaz que quería destruir el judaísmo. Sin embargo, Pablo, hermano, en toda su predicación enfocó concretamente el mandato del Señor. Ese mandato que, aunque él no estaba presente, hermano, cuando el Señor lo dio en el capítulo 1, verso 8, Pablo lo entendió así. Entendió, hermano, por medio de la revelación que el Espíritu dio al apóstol Pablo, que primeramente tendría que ir a la casa de Israel y anunciar la verdad del evangelio a los judíos. Ahora bien, se da ese mandato en el capítulo 1, verso 8. Pero ¿cómo llega el evangelio a Samaria? ¿Cómo es, hermano, que ahora la iglesia que está en Jerusalén, dicho sea de paso, hermano, los apóstoles no salieron de Jerusalén en la persecución? En el capítulo 8 se da un fenómeno bastante interesante, y es que el Señor permite que a través de Saulo se levante una persecución a la iglesia. Y esta persecución, hermano, tiene que ver concretamente con aquellos que eran judíos helenitas. Eran judíos que no necesariamente habían nacido en Israel, sino que habían nacido fuera de Israel. Cuando usted registra en el capítulo 2 del libro de los Hechos, hermano, usted se da cuenta que el escritor Lucas, historiador y médico Lucas, hace un recuento de más de 13 nacionalidades, pero todas esas nacionalidades son compuestas por judíos que han nacido en otro lugar, y que como consecuencia a la fiesta solemne que el pueblo de Israel celebraba, estos judíos iban a esa fiesta o acudían con ansiedad, hermano, con necesidad, a celebrar y adorar el nombre del Señor. Ahora bien, Dios utiliza este medio, hermano, para que el evangelio pueda ser expandido. Y eso me trae a colación, hermano, esta pandemia, esta curiosa pandemia, entre comillas, este amordazamiento que le están haciendo no solamente a la humanidad, sino a la iglesia de Jesucristo. Hoy tenemos iglesia, hermano, propulsado por el Estado, que están cerradas y que sus puertas no se pueden abrir
porque la segregación tiene un número. El estar reunido, hermano, tiene un número. Sin embargo, nos damos cuenta que los restaurantes, las discotecas y aún los aviones, hermano, están las líneas aéreas, no han dejado de funcionar y los aviones están llenos hasta mano poder. ¿Dónde está o dónde se aplica el distanciamiento social aquí? Ah, pero a la iglesia sí hay que aplicarle el distanciamiento social. La discoteca no. Los bares no. Los antros no. Las líneas aéreas no. Pero la iglesia, a la iglesia sí hay que aplicárselo. Entonces, hermano, en estos momentos tan cruciales en lo que a nosotros nos ha tocado vivir, tenemos que abrir los ojos y los ojos del entendimiento para poder entender cuál es el plan que hay trazado, no solamente para la humanidad, sino para la iglesia de Cristo. De que va a acontecer, hermano, va a acontecer. De que la persecución va a venir. Crea lo que va a venir. Le guste a usted o no, la persecución viene. De ende, hay muchos países en que la vida de un cristiano vale menos que la vida de un animal. En que la vida de un cristiano vale menos que un insecto. Oiga bien, porque en la India, en la China, cierto, en el caso del budismo, por ejemplo, no matan una cucaracha porque piensan que es un ser que pudo haber reencarnado. En la India por igual, pero sin embargo, en la India, en la China, están masacrando a los cristianos. Entonces quiere decir que la vida de estas personas, de estos hombres y mujeres y niños de Dios, vale menos que la vida de un insecto. Ahora bien, hermano, Dios permitió, hermano, que el evangelio sea expandido por medio de esta persecución. Vaya conmigo al capítulo 8, verso 1. Se habla de la iglesia que es perseguida y todos fueron esparcidos por la tierra. Escuche bien, hermano, ¿por dónde fueron esparcidos? No fueron esparcidos por lugares ajenos a lo que Cristo había hablado. Fueron esparcidos precisamente a lugares de lo que Cristo había mencionado. La Biblia, hermano, y siempre se lo voy a recordar, la Biblia en ninguna parte de sus líneas y de sus textos habla de coincidencia, habla de casualidad. La Biblia, hermano, está unida por un hilo que comienza en el libro de Génesis y termina, hermano, en el libro de Apocalipsis. Todos sus hechos están unidos uno con otro. ¿Por dónde fue esparcido la iglesia, hermano? La iglesia fue esparcida por Judea, luego por Samaria, salvo los apóstoles, cumpliéndose así el mandato del Señor que fue dado en Hechos 1, verso 8. Ahora, en el verso 5 del capítulo 8 del libro de los Hechos, escuche bien, en el verso 5, vaya conmigo al verso 5 del capítulo 8 del libro de los Hechos, dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Mi pregunta es, hermano, el doctor Lucas dice en su narración de los hechos acontecidos que Felipe, hermano, uno de los discípulos e integrante del cuerpo de Cristo, dice que descendió a la ciudad de Samaria y le predicaba a Cristo. Ahora mi pregunta, ¿quién llevó el evangelio a Samaria? No responde, hermano, porque si responde con ligereza puede ser que usted se equivoque. Usted puede responder ahora
que fue Felipe quien llevó el evangelio a Samaria. Pero yo le voy a decir que no fue Felipe quien llevó el evangelio a Samaria. Yo le voy a decir que no fue Felipe el primer instrumento que Dios utilizó para anunciar el evangelio a Samaria. Y usted va a decir, hermano, ¿y cómo es esto? Acuérdese que le estoy hablando que todos los hechos o la mayor parte de los hechos de la Biblia están todos asociados. La Biblia no es un libro disfuncional, la Biblia es un libro funcional. La Biblia es un solo libro, es un solo hilo que no tiene hebras sueltas. Ahora bien, ¿quién llevó el evangelio a Samaria? Usted dice, hermano, pero ¿qué tiene que ver lo que usted me está hablando con el texto, el verso 26 del libro de los Hechos? Estamos hablando de Felipe, hermano. Estamos hablando de la predicación del evangelio. Estamos hablando de la extensión del evangelio. Estamos hablando bajo un tema, un encuentro provechoso. Ahora bien, vaya conmigo al evangelio de Juan. Juan capítulo 4, verso 4, y usted va a encontrar un hecho, hermano, que no es un hecho aislado. Acuérdese del mandato del Señor. Jerusalén, Judea y Samaria. Esto no está divorciado, hermano. Esto está bajo el propósito de Dios. Y Dios, hermano, nos enseña a nosotros de una forma sistemática para que nosotros podamos aprender. Es un hecho tras un hecho, es una unión tras una unión hasta completar todo el cuadro para que nosotros podamos entender la figura. En Juan capítulo 4, verso 4, el apóstol Juan nos dice, y le era necesario pasar por Samaria. Le era, hermano, en términos celestial, obligatorio pasar por Samaria. Y usted va a decir, hermano, ¿no se está usted extralimitando a lo que la Biblia enseña? No, hermano, no me estoy extralimitando a lo que la Biblia enseña. Ahora bien, la mayoría de los judíos, hermano, que estaban en la parte sur y querían subir a la parte norte, donde está Samaria, o donde está Galilea la alta, no Galilea la baja. Yo espero que usted tenga un poquito de conocimiento geográfico. Está Galilea la baja y Galilea la alta. Si usted está abajo en Judea y tiene que ir a Galilea la alta, la parte, hermano, se dice que la unión entre un punto y otro punto es una línea recta. Es el tramo más corto. Si usted se quiere trasladar a un punto determinado o trasladar a un punto determinado, usted traza una línea recta y ya está en ese punto. Ahora bien, si usted está abajo en Judea y quiere subir a Galilea la alta, lo más normal es que usted atraviese todo Samaria hasta llegar a Galilea. Pero los judíos, hermano, tenían un gran inconveniente con pasar por Samaria. Primero había un divorcio de aspecto legal, había un divorcio de aspecto espiritual y había un divorcio, hermano, de aspecto racial, podríamos decir. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Cruzaban el Jordán hasta Perea y de Perea seguían subiendo hasta cruzar otra vez el Jordán hasta llegar a Galilea. Pero ahora Cristo, hermano, hace todo lo contrario a lo que los rabinos y los judíos comunes podían hacer. Cristo dice que le era, por eso hablé de que en el plan divino era obligatorio que Jesús pasara por allí. Jesús dijo, hermano, que él no venía a hacer su propia obra, sino la obra del Padre, la obra que el Padre había determinado que él hiciera. Entonces, en la obra del Padre, en la eternidad había planificado el que Jesús pasara por Samaria. Por eso él utiliza la expresión, Juan utiliza la expresión y dice, me era necesario o le era necesario pasar
por Samaria. ¿Y qué había en Samaria, hermano? Un grupo de judíos mestizos, un grupo de judíos que mezclaban la adoración a Dios con el paganismo. Sí, hermano, había todo eso. Los judíos o estos judíos mestizos que estaban en Samaria reclamaban para sí que la verdadera adoración se tendría que hacer en el monte Gerizim, que tendría que hacerse, hermano, allí donde en la heredad que Jacob le dio a José. Ellos reclamaban ese derecho. De ende, estos judíos samaritanos construyeron también un gran templo que les servía como aspecto de adoración a ellos. Y rechazaban, hermano, a aquellos judíos que estaban en la parte de Jerusalén, que era la parte más pura, por así decirlo. Ahora, en el verso 6 del capítulo 4 del libro de Juan, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado, y vemos, hermano, la parte humana de Jesús. Estaba cansado, tenía sed, se sentó así junto al pozo. Y eran como la hora sexta. Algunos piensan que esta hora sexta oscilaba entre las 11 y las 2 de la tarde. Otros piensan que esta hora sexta se refiere a las 6 de la tarde. Yo, hermano, pienso que más tiene adherencia a las 6 de la tarde. Por varias razones. No era la hora en que las mujeres podrían ir a buscar agua, es la primera razón. Pero esta mujer de una reputación dudosa esperó precisamente esa hora en que nadie iba a ir al pozo para ella ir a sacar el agua del pozo. El verso 6 dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién piensa usted que llevó el evangelio a Samaria? Jesús. ¿Felipe o Jesús? Jesús fue el primero en llevar el evangelio a Samaria. Pero hay un personaje aquí, hermano, que es un personaje céntrico en la historia que Juan cuenta. Una mujer agradecida. Damos gracias a Dios, hermano, por todas las mujeres agradecidas que el Señor ha podido llamar a su camino y que todavía al día de hoy siguen peleando la buena batalla de la fe. También damos las gracias a Dios, hermano, por un sinnúmero de mujeres y hombres agradecidos que siguen peleando la buena batalla de la fe. El verso 28 del capítulo 4 del libro de Juan dice, hermano, después que Jesús tiene ese famoso diálogo con ella, le revela toda su condición, porque eso es lo que hace Jesús, hermano. Jesús en amor te revela tu condición de pecado y te trae al convencimiento de la verdad para que tú puedas aceptar la verdad. Arroja su luz sobre tu oscuridad para que tú puedas ver la verdad de Dios y puedas reconciliarte con tu Señor. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, oiga bien, aquí tiene usted la primera mujer predicadora. Y si no la primera, una de ellas. Dice el verso 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. ¿Qué dijo a los hombres? ¿Qué pudo haber dicho esta mujer que impactara la vida de estos hombres? Una mujer que espera una hora determinada para ir a recoger el agua porque era de reputación dudosa. Y yo me imagino la cantidad de prejuicio que podían tener los ciudadanos sobre esta mujer. Ahora la mujer es impulsada por un anhelo mayor al de cuidar, hermano, su reputación o sus sentimientos. Dicho sea de paso,
reputación que podía tener ella para sí misma o autoestima que podía tener ella para sí misma al considerarse una buena persona. Sin embargo, no era la opinión de los samaritanos con respecto a su conducta. Ahora la mujer de repente dejó el cántaro que con tanta necesidad ella poseía, inclusive cántaro con el cual ella iba a saciar su sed o saciar las necesidades de su hogar. Ahora dejó el cántaro y se olvidó del cántaro y dice que corrió, caminó, ¿hacia dónde? Hacia la ciudad, hermano. Y dijo a los hombres. Qué curioso, hermano, que en este caso dijo a los hombres. Estos hombres, a pesar de que eran mestizos, quizás no podían tener tanto prejuicio como tenían los judíos puritanos, de que no hablaban con mujeres y menos con mujeres de tal situación. Dijo a los hombres, venid, verso 29, venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Por qué dice, hermano, de repente esta mujer, no será este el Cristo? ¿Usted sabe por qué? Porque esta mujer sabía que este hombre era un rabino judío. Y si los judíos común evitaban pasar por Samaria, este hombre que estaba ante su presencia físicamente se distinguía, hermano, de los judíos comunes y ella podía identificarlo como un rabino judío, pero ahora se va mucho más allá de lo que la vista puede ofrecerle. Y dice, ¿no será este el Cristo? Para usted poder entender por qué esta mujer dice todo esto, tiene que leerse desde el verso 1 hasta el final, hermano, para que usted entienda la revelación tan grande que Cristo da de sí mismo a esta mujer. Por eso ella marca este interrogante, o Juan acentúa este interrogante que ella le dice a los hombres, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vinieron a Cristo, hermano. Verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra. Escúcheme, hermano. Los samaritanos creyeron en él por la palabra de esta mujer. Asegúrese que donde usted vive, en el vecindario que usted vive, en la comunidad donde usted vive, muchos puedan creer en Cristo por la forma de vida que usted lleva. Asegúrese que muchos de los que le rodean a usted puedan venir a Cristo, puedan certificar claramente que a pesar de todos los defectos que podamos tener como persona, sobre todos esos defectos se remonta la verdad del amor de Dios que nosotros podemos irradiar. Ellos creyeron, hermano, por lo que esta mujer le dijo y por el testimonio de esta mujer. Esta mujer fue cambiada, fue transformada. Fue tan transformada, hermano, que dejó a un lado los prejuicios que la gente tenía contra ella y fue a anunciar que ella había encontrado. Ella sí creía que había encontrado el Mesías, pero planteó la pregunta a ellos. ¿No será este el Cristo? Aunque ella estuviera convencida. ¿Está usted convencido o convencida de que Cristo realmente es el centro de su vida? ¿De que Cristo realmente es su Señor? ¿De que Cristo es el que lleva el timón de su vida? ¿Está usted realmente convencido? Ahora bien, hermano, muchos creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Oiga, hermano, la palabra de Dios dice que usted fue un vil pecador.
La palabra de Dios le dice a usted que usted estaba destinado al infierno, al fuego eterno. La palabra de Dios le dice a usted que usted era enemigo aférrimo de Dios. Hermano, el impío no es amigo de Dios aunque profese piedad. Dios no lo mira como su amigo, Dios lo mira como su enemigo. Dios mira como su enemigo al pecador y ha establecido un juicio para el pecador. Y el pecador, hermano, del que Dios no tenga misericordia, está expuesto a la perdición eterna. Ahora bien, hermano, esta mujer dijo que Cristo le había dicho todo cuanto ella había hecho. ¿Qué testimonio? Cristo le ha dicho lo mismo a usted. Te he trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Te he llenado con mi Espíritu Santo. Te he limpiado de tus impurezas y la suciedad en la que nosotros comúnmente sin Cristo nos revolcamos, y nos ha limpiado. Usted puede decirle al mundo cuánto ha hecho Cristo por usted. Usted puede testificar al mundo cuánto ha hecho Cristo por usted. Y créanme, hermano, que ellos lo escucharán. Estamos viviendo en un mundo, hermano, que está agonizante y desesperante por palabra de consolación, por palabra de aliento. Nosotros somos los que tenemos y poseemos la esperanza del Señor para un mundo que se hunde en desesperanza, en desesperación. Es la iglesia de Cristo la que tiene el poder y la autoridad de redimir a un mundo que se hunde. Así como lo hizo esta mujer, hermano, con los samaritanos. No se cayó la verdad para sí mismo, para sí misma, sino que fue y testificó de la verdad de Cristo, de lo que Cristo había hecho en su vida. Mi pregunta para usted: ¿cree usted o se cree usted mayor o menor que la mujer samaritana? ¿Cree usted que la mujer samaritana tenía más que agradecer que lo que usted puede agradecer? ¿Cree usted que ella conoció a un Señor distinto al suyo? Si todas las respuestas a estas preguntas son negativas, entonces quiere decir que usted debe ocupar el mismo lugar de la mujer samaritana y ser agradecido o agradecida por todo lo que Dios ha hecho en usted, primeramente salvándole, luego dándole el don de su Espíritu Santo, haciéndolo usted morada, haciéndolo casa, haciéndolo templo, preservando su vida hasta el día de hoy. De muchas cosas nos ha librado el Señor, hermano, conocida y desconocida. Entonces debemos ser agradecidos y agradecidos, dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Gloria a Dios. El verso 40 de Juan 4, hermano. Entonces, con el testimonio de la mujer, porque la mujer era insistente, hermano, en lo que estaba haciendo y diciendo, el verso 40 dice: entonces vinieron los, no él, sino los samaritanos, y les rogaron que se quedase con ellos. ¿A quiénes les rogaron los samaritanos? A Cristo. Oiga, la mujer arrastró una multitud. La mujer, hermano, arrastró una multitud. Parece mentira, hermano, parece mentira. Hay un hecho que registra el Evangelio de Lucas, donde Jesús fue a una ciudad samaritana y los samaritanos, hermanos, los rechazaron. Y Juan y otros discípulos dicen: Señor, espérate un momento. El mismo que está escribiendo aquí, hermano, es el mismo Juan que está escribiendo. Es el mismo Juan que lo apodan el hijo del trueno. Señor, espérate un momento. Si estos samaritanos te están rechazando, deja que yo ore y descienda fuego del cielo y lo consuma. Oiga, hermano, él quería invocar el espíritu de Elías a que descendiera fuego y consumiera a esta gente. Y el Señor le dice: muchacho, espérate.
¿Y de qué espíritu es que tú eres? Y eso es lo que yo te estoy enseñando. Y eso es lo que tú estás viendo en mí. Tú estás viendo en mí el espíritu de Elías. Que aquellos soldados con irreverencia van y le dicen que descienda fuego y lo quemen. Eso es lo que tú estás viendo en mí. No, hermano. Ahora ese mismo Juan es el que está escribiendo sobre estos hechos. Y está diciendo que estos samaritanos, invocados por el testimonio de esta mujer, impactados por el testimonio de esta mujer, ahora van y le dicen a Jesús: nosotros queremos que tú te quedes porque queremos saber más, queremos conocer más, queremos evidenciar más grandemente lo que tú eres, no por lo que nos ha dicho esta mujer, sino por lo que nosotros podamos experimentar nosotros mismos. Si nosotros callamos, hermano, las piedras van a hablar. Y las piedras han comenzado a hablar porque la iglesia de Jesucristo está silenciada. Es de History Channel, que está diciendo que se acerca, hermano, un apocalipsis a la tierra. Y usted puede decir: ay, hermano, ya es que eso nosotros lo hemos dicho. No, pero ahora son los impíos que lo están diciendo. Ahora es los hombres de ciencia que lo están diciendo. Ahora son ellos los que lo están diciendo, no son los cristianos. Porque los cristianos se han callado, han silenciado la voz de Dios en el mundo. Ahora Dios, hermano, necesita samaritanos que puedan proclamar la verdad del evangelio. Son nuestras voces la que el Señor va a utilizar para que el evangelio sea expandido. Ellos le rogaron y le dijeron que se quedase con ellos. Y Jesús, hermano, accedió y se quedó 2 días más. Jesús no va a rechazar una invitación, hermano. Es una invitación provocada. Fíjese, esto es una invitación provocada. Aquí no hay coincidencia. No es que los pecadores están viniendo a Cristo, hermano. Es que Cristo está extendiendo la red para traerlo a Él. Como pueden decir muchos, suelen decir: yo tengo la fuerza para ir a Dios. Hermano, la Biblia me dice que usted está muerto. La Biblia me dice que el hombre pecador está muerto en sus delitos y pecados y no puede buscar a Dios. Ahora estos samaritanos están rogando porque Cristo, hermano, hay una invitación que Él primero se ha hecho a sí mismo. Y luego ha influenciado y ha condicionado a estos hombres para que estos hombres pudiesen proclamar o pudiesen decir, pronunciar: quédate con nosotros. Y Jesús le dice: claro, me voy a quedar con ustedes 2 días más para poderle enseñar la verdad del evangelio. Esto se llama designio. Esto se llama providencia. O llámele como usted quiera llamarle. Pero aquí solamente veo la mano de Dios condicionando a los hombres para traerlo hacia sí mismo. Verso 41 del capítulo 4. Y creyeron mucho más por la palabra de Él. Oiga, el testimonio de la mujer es importante, porque es el testimonio de la mujer lo que Jesús utiliza para atraer a estos hombres. Ahora Juan nos dice que ellos creyeron más, no solamente por la que la mujer le había dicho, sino porque lo escucharon. La verdad que debemos predicar es la verdad del evangelio. La verdad que debemos extender es la verdad del evangelio. El testimonio que debemos dar es el testimonio del evangelio. Cristo me ha cambiado. No hable de lo que usted hacía, hable de lo que Cristo ha hecho en usted y está haciendo en usted. Y cuando entonces ellos puedan venir y estar en una congregación, se le pueda enseñar con claridad la palabra de Cristo, que es lo que lo va a ayudar a permanecer en el evangelio. Verso 42. Y decían a la mujer, oiga bien, hermano, la mujer tiene su honra. Esta mujer samaritana tiene su honra. Fue la carnada que Cristo utilizó. Fue el instrumento que Cristo utilizó
para traer estos hombres. Ahora ellos testifican, ahora ellos están testificando y están dando honra a la mujer. Y dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, por lo que tú nos has dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esa es la conclusión a que todo pecador, bajo convicción del Espíritu Santo, tiene que llegar. Número 1, a reconocer el señorío de Cristo. Número 2, a reconocer la salvación que emana de Cristo. Y número 3, reconocer, hermano, el poder soberano de Dios. A esto, hermano, nos lleva a nosotros la verdad del Evangelio. Cristo, hermano, cuando llega a la vida de un pecador, lo transforma, lo cambia, lo va moldeando. Acuérdese que la vida cristiana no es una carrera, rápida, no es una carrera a 100 metros ni a 200 metros, es una carrera de resistencia. Es una carrera en la cual el Señor nos va moldeando y nos va transformando. De gloria en gloria vamos conociendo no solamente su poder, sino su transformación en nosotros, la cual opera mediante el poder del Espíritu Santo. La misión de la iglesia, hermano, es poder llevar la verdad del Evangelio a un mundo en confusión, y que el mundo en confusión o sus integrantes puedan reconocer, hermano, que Cristo es verdaderamente el Salvador del mundo. Usted es parte, hermano, de esta misión. Somos nosotros los que somos parte de esta misión. El Señor no le ha encomendado, hermano, esta misión a los ángeles. El Señor le ha encomendado esta misión a la iglesia, y es la iglesia la que tiene que responder, así como respondió esta mujer y así como respondió Felipe al llamado del Señor al descender a Samaria y al anunciar el Evangelio. Gloria sea el nombre del Señor. Volvamos entonces por un momento al capítulo 8 del libro de los Hechos, de donde hemos partido. Partimos del verso 5, hermano, donde Felipe descendió a Samaria. Y ya unimos los cabos, ya lo hemos unido. De Felipe descendió a Samaria porque Cristo decía y dijo, hermano, que el evangelio tenía que ser predicado en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y fue precisamente donde la persecución de la iglesia llevó a sus integrantes. Lo llevó a Judea, los apóstoles quedaron en Jerusalén y la iglesia fue esparcida hasta Samaria. Ahora, hermano, ya Cristo, por medio del testimonio de esta mujer y por medio de su palabra, abonó el terreno en Samaria. El terreno, hermano, estaba regado. La semilla estaba en el terreno. Ahora lo que faltaba era quién podría recoger esos frutos. ¿Y quién va a recoger los frutos, hermano? Felipe va a recoger los frutos. Y hablo de Felipe, hermano, porque es lo que Lucas señala en su narración. El evangelista. Aquí no es el evangelista, hermano. Aquí es el diácono Felipe. Aquí partimos, hermano, de un hermano común a una obra extraordinaria que Dios hace con un feligrés común de su cuerpo. Ahora, en el verso 6 del capítulo 8 del libro de los Hechos,
dice, y la gente unánime escuchaba, escuche bien lo que estaban haciendo los samaritanos. Escuche bien lo que estaban haciendo los samaritanos. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Cuando usted le esté predicando a una persona, hermano, fíjese en esto, para que no pierda su tiempo. No le eche las perlas a los cerdos. Los cerdos bien pueden estar fuera de la congregación o bien pueden estar dentro de la congregación. Pueden estar bien fuera de su casa o pueden estar dentro de su casa. Hay personas con las que no se debe perder el tiempo hablando, ni discutiendo, ni tratándole de mostrar, hermano. Las palabras que nosotros vamos a utilizar, que es la palabra de Dios, es la que va a revelar el pecado del hombre. Pero esas palabras que nosotros utilizamos, que están contenidas en la palabra de Dios, es la que el Espíritu Santo va a llevar para poder traer al hombre muerto y darle vida. Pero nosotros debemos ser sabios. El Señor no nos ha mandado a convencer a nadie, porque a quien usted convence, cualquier otro lo desconvence. Pero cuando Dios convence a un hombre, no hay diablo, ni demonio, ni doctrina que lo pueda hacer regresar al estado pecaminoso en el que él estaba. Él es quien hace la obra en el pecador, no es usted. Simplemente sea la boca de Dios o la voz de Dios para anunciar la verdad del evangelio. No discuta con la gente, no trate de convencer a la gente, no pierda su tiempo, hable solo la verdad de Dios. Y los resultados, déjelo al Señor. Cuando usted le predique a una gente que usted no vea, que lo escucha con atención, o que lo está viendo con atención, no pierda su tiempo. Porque no está escuchando nada de lo que usted le está diciendo. No le interesa nada de lo que usted le está diciendo. No pierda su tiempo. Ahora, hermano, la actitud nuestra debe ser anunciar el evangelio. Pero también debemos ver las condiciones en que anunciamos el evangelio. Hay condiciones, hermano, en las que no es propicio hablar del evangelio. Entonces no hable. Manténgase callado. Y cuando Dios le dé la oportunidad de poder hablar y anunciar la verdad del evangelio, entonces hágalos de voz en cuello. Y cuando yo hablo de voz en cuello, hermano, yo no le hablo de gritar, ni de chillar, ni de decirle hijo del diablo a la gente que no acepta su mensaje. No, ese no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio, como dice Romanos capítulo 1, verso 16, el evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y después al griego. Pero el evangelio es buenas nuevas de salvación. No condene al oyente. Ya él está condenado. Ya él de por sí está condenado. No le diga, hijo del diablo, arrepiéntete. No hace falta que usted le diga eso, hermano, porque él está viviendo en el reino de su Señor. Es todo lo contrario. Cuando usted utiliza expresiones como esta, lo que hace es que la gente se llene de ira, se llene de enojo y se bloquee al mensaje positivo que usted quiere darle. Una palabra de amor. Jesús no fue con grosería donde esta mujer. Felipe no fue con grosería ante los samaritanos. Ah, ustedes son un grupo de mestizos, hijos de Satanás, tienen que ir a Jerusalén a adorar. Él no fue con ese mensaje, hermano. Él fue con el mensaje de que el Mesías había resucitado, de que el Mesías había ascendido a los cielos. Y ese fue el mensaje que dejó a esta gente atónita. Ahora, aquí en el verso 6 hay otra señal que el Señor dice en el libro de Marcos, que estas señales iban a seguir a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. Está hablando con los apóstoles, hermano. Algunos toman esto como una forma extensiva de que todos vamos a hacer señales, hermano. No, hermano.
las señales iban a confirmar el mensaje apostólico y profético de la iglesia del primer siglo. Y aquí vemos un hermano común de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que el Señor lo está utilizando con señales. Solamente hay 3 personas, hermanos, fuera de los apóstoles en la Biblia, que hicieron señales. Tienes a Felipe, tiene a Bernabé y tiene a Silas. Excepciones o no, Dios es soberano y Dios obró de la forma que Él quiso para confirmar la verdad del Evangelio a través de ellos. Hoy esas señales no hacen falta, hermano. Te dice, hermano, ¿y cómo no van a hacer falta? El próximo domingo, hermano, estaremos hablando sobre las señales de un apóstol, porque está dentro del tema de un encuentro provechoso. Dios eterno y Dios de misericordia, gracias te damos por la oportunidad que nos da de dirigirnos a tu iglesia de forma presente y a aquellos que pueden escuchar la verdad de tu evangelio por estos medios de comunicación. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Sigue bendiciendo a esta iglesia y sigue bendiciendo a la audiencia, Señor, que nos sigue por este medio de comunicación. Gracia, misericordia y paz sobre todos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios le bendiga y Dios le guarde.